Tome su asiento. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en este país para poder congregarnos. Esta noche que tanto se ha hablado de libertad, en la meditación que nos traía Leticia, en la canción que recién cantábamos, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Cuando el Señor nos hizo libres de todo aquello que nos tenía sometidos. Y si hubiera alguna cosa en la cual aún todavía usted está siendo preso, oprimido, sometido, esclavo o juzgado, quiero decirle que en Cristo Jesús hay libertad. Y que la palabra de Dios dice claramente, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Esa es la seguridad que tenemos. Que cuando Cristo nos hace libre, ya no hay cadenas, ya no hay barrotes, ya no hay celdas, no hay nada que nos pueda detener. En la unidad carcelaria 9 de la ciudad de La Plata había un pabellón evangélico y en el pabellón evangélico una iglesia, y esa iglesia tenía el nombre de Iglesia Libres en Cristo. Los cultos eran vibrantes, hermanos, imagínense lo que eran, ¿no? Muchas personas con distintos tipos de condena a lo largo del tiempo, pero que recibían a Cristo y su vida se resignificaba. Ya los días se contaban distintos. Y aunque las condenas fueran largas, las expectativas también eran diferentes. Era muy cómico porque cuando se tenía el tiempo de alabanza había una canción, yo no sé si ustedes la cantaban, pero nosotros cantábamos, ¿no? Que decía, con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Y cuando se cantaba eso, los policías, los ojos así de grandes, diciendo, estos están provocando un motín acá adentro, ¿no? Había que darle la explicación de la espiritualidad. En realidad la libertad la traía el Señor a las vidas y a los corazones de aquellos que estaban detenidos, cumpliendo, ¿sí?, con aquello que la justicia había definido, había determinado que era una condena social. Porque aquellos que estando presos habían recibido a Cristo, ya eran libres por el perdón de sus pecados, por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por sus vidas. Ahora solamente cumplían una condena social y esperaban el tiempo de su libertad. Esta noche vamos a hablar sobre el arte de multiplicar. Y siempre hacemos alusión a las cuestiones de las funciones matemáticas, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Tenemos un Dios que se caracteriza por ser un Dios de una dimensión como grande. Dios es grande. Y ese Dios grande hace cosas grandes. Ese Dios grande piensa en grande. Ese Dios grande proyecta en grande. Y nos invita a vivir a nosotros también de una manera no escasa, mezquina, mediocre, sino de una manera intensa y a vivir la vida cristiana de forma grande. Ese Dios ha trabajado a lo largo de los tiempos, ya desde el inicio y desde la creación del mundo, invitando a los humanos a multiplicarse, a crecer de una manera no por sumatoria, sino por multiplicación. Y qué tremendo, ¿no? Hasta el día de hoy, Dios espera que su pueblo crezca y se multiplique y avance y conquiste y que llene todo con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, que el Evangelio avance y pueda decir, como dijo Pablo en aquella oportunidad, refiriéndose a una región geográfica, a este lugar, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¡Qué notable! ¡Qué función bien cumplida de ese varón de Dios! Tenía en claro aquello para lo cual Dios lo había llamado y aquello que tenía que desarrollar. Por lo tanto, paso a paso,
centímetro por centímetro, metro por metro, persona por persona, toda la región la había llenado con el Evangelio de Cristo. Quiero que esta noche podamos meditar en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, un hermoso pasaje que seguramente vendrá a memoria de muchos, pero que siempre el Señor utiliza las Escrituras para hablarnos de maneras distintas, en instancias y en circunstancias diferentes de nuestras vidas. Por lo tanto, tenga esta noche apertura de mente y de corazón para recibir esta palabra de Dios, que es hermosa, que es linda, que es desafiante, que es edificante y tiene como título en nuestras Biblias la viuda y el aceite, ¿sí? Capítulo 4 del segundo libro de los Reyes dice la palabra de Dios. La viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo con la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Otra limitación a la libertad. Fíjese. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en tu casa. La viuda dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y éste le dijo: ahora ve, vende el aceite, paga a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando hablamos del Dios que multiplica, pensamos justamente en casos como en el de esta mujer. Esta mujer que se encuentra en una condición y en una situación de dificultad realmente importante. Acaba, por un lado, de perder a su esposo y está a punto de perder a sus 2 hijos. ¿Qué le esperaba o qué le quedaba en su vida? Realmente las cosas se presentaban con un panorama difícil ante sus ojos. Imagine la desesperación de esa persona. Pero una persona que ante esa condición, que ante esa situación, no busca tener un acto creativo, no busca poner en marcha ideas, sino que busca ¿a quién? Al profeta. Y en esos tiempos el profeta era el representante de Dios sobre la faz de la tierra. La voz del profeta era la voz de Dios. Por lo tanto, cuando el profeta indicaba algo, significaba lo que Dios te estaba diciendo que debías hacer. Y esto para nosotros, hermanos queridos, es sumamente importante. Porque en estos días cualquiera de nosotros puede atravesar por alguna dificultad, por algún inconveniente. Podemos tener circunstancias que nos apremian, que tal vez nos atormentan, que nos ponen en situaciones completamente difíciles. ¿Y qué hacer ante una circunstancia de esa? ¿Qué hacer? Buscar a Dios. Buscar que el Señor ilumine nuestra mente, que el Señor traiga una palabra de dirección, buscar que el Señor nos indique la senda, el camino, que nos aconseje, permita ser aconsejado por Dios. Abra su entendimiento y abra su corazón y permita que Dios
toque su vida de una manera que usted pueda entender y comprender qué paso tiene que dar, de qué manera tiene que actuar, de qué forma tiene que intervenir en lo que está por delante. Es sumamente importante ver la humildad con la cual esta mujer se acerca al varón de Dios y le expresa, le da a conocer de una manera contundente y acabada la situación problemática por la cual le toca pasar. Interesante entonces que Eliseo le pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Ella comenta entonces su condición y su situación, y ante esa situación viene la pregunta del profeta, ¿qué tenés en tu casa? Y muchas veces nosotros podemos pensar que tal vez no tenemos nada, que la dificultad que tenemos que enfrentar, no tenemos recursos como para hacerlo. Y sin embargo, esta mujer responde, apenas tengo una vasija de aceite. Todos sabemos que en esa época el aceite era un bien muy preciado, muy calificado. Desde el punto de vista económico, era sumamente importante. Y Dios usa pequeñas cosas para transformarlas en cantidades cuantiosas. Ahí viene el milagro de la multiplicación. Pero ¿cómo trabaja Dios? Trabaja a partir de lo poco que nosotros tenemos y podemos disponer en sus manos para que Él lo transforme en lo mucho que tal vez necesitamos para resolver las cosas. Esta mujer tenía un poco de aceite. Tal vez nosotros hoy estemos sentados aquí con enormes problemas, con preocupaciones, con inconvenientes, y ya el aceite no sería el elemento de valor que Dios va a utilizar para transformar nuestra condición y nuestra situación. Pero tal vez Dios esté necesitando que usted tenga un poco de fe. A lo mejor no tiene esa fe tan fuerte, tan grande, esa certeza, esa convicción, pero tal vez con un poco de fe sea suficiente para que Dios transforme ese poco en la cantidad crítica que habrá de transformar su estado y su condición. Un poco de fe, un poco de ganas, un poco de fuerzas, un poco de expectativas, un poco hay que poner. No podemos venir con las manos totalmente vacías. Nosotros que somos hijos de Dios, necesitamos alimentar nuestra fe cada día. Necesitamos hacer que nuestra fe no decrezca, sino al contrario, aumente. Y aunque las cosas a veces no salen como queremos o como esperamos, necesitamos mantener nuestra fe en las condiciones básicas como para que las cosas sucedan. Esa fe será la que Dios utilizará para desencadenar en nuestras vidas ese milagro que necesitamos vivenciar. Necesitamos que nuestra fe sea activa, que nuestra fe sea visible. Hermanos, cuando vamos en la búsqueda de Dios, algo de nosotros necesitamos poner para que Dios pueda tomar esa porción y pueda transformarla en la cantidad crítica suficiente que pueda resolver aquello que nos aqueja. ¿Qué cosa importante para tener en cuenta? Tener en cuenta que en primer lugar esta mujer busca el consejo de Dios. Tenga en cuenta eso. Sea cual fuese la situación en la cual usted se encuentra, tal vez problemática o tal vez no, quiera Dios que sea una situación de bienestar, busque al Señor. Busque al Señor para obtener sabiduría. Busque al Señor para tener la certeza de que aquello que está haciendo, que está iniciando, que está desarrollando, es el plan de Dios para su vida. Busque al Señor para tener la confirmación. Busque al Señor para saber si esos movimientos nuevos que tal vez se le están ocurriendo poner en marcha coinciden o condicen con el plan de Dios. Ponga a Dios adelante en todas las cosas. No lo deje como una segunda opción. El profeta le habla a la mujer para comenzar entonces
a darle la solución al problema que ella tenía. Y le explica claramente, y esto es importante, porque cuando Dios nos habla, a veces nos da un procedimiento, nos establece un protocolo, una secuencia de cosas que tenemos que tener en cuenta y las que tenemos que hacer de la manera que el Señor nos dice. ¿Qué le dice el profeta a la mujer? Ve y busca vasijas. Una de las versiones dice, no seas escasa, busca abundante. Prepara un lugar, prepara un espacio. Si estás esperando algo de Dios y si realmente querés ver la mano poderosa de Dios obrar, operar, tocar tu vida, transformarla, modificarla, cambiar el destino, prepara un espacio en tu corazón, prepara un espacio en tu mente, prepara un espacio en tu día. Hacé un tiempo exclusivo y especial para que Dios pueda trabajar y pueda hacer aquello que estás esperando. Y ese espacio, que a veces puede ser un espacio de tiempo, que no sea un espacio ligero, pasajero, sea un espacio de calidad en medio del cual tengas ese encuentro y el Señor pueda hablarte claramente. A la viuda le fue indicado que necesitaba buscar vasijas. Así que me imagino a esa mujer caminando por el barrio pidiendo tarros, baldes y vaya a saber cuántas cosas donde guardar aceite. Una vez que consiguió todo eso, acontece algo extraordinario. La otra indicación que el profeta le da es que ella debía entrar a su casa junto con sus hijos y habiendo cerrado la puerta, comenzar a verter desde la vasija de aceite a la vasija vacía. Y es ahí donde comienza el milagro. Ahí es donde se pone en marcha lo inexplicable. Ahí donde usted necesita tener fe para creer que Dios es capaz de hacer cosas que van contra las cosas naturales que están delante de nuestros ojos. Ahí es cuando vemos que Dios es soberano para dar vuelta a un diagnóstico que a veces nos dice que no tenemos oportunidad o retorno. Es ahí cuando nos damos cuenta que comienza a suceder el milagro. La mano de Dios acompaña a la obediencia de las personas. La mano de Dios acompaña a aquellos que atienden y ponen en práctica el consejo sabio de Dios. Y esta mujer estuvo atenta. Así como le fue dicho, juntó las vasijas, se preparó con sus hijos, entró a su casa, cerró la puerta y algo interesante. Comienza a suceder un enorme milagro en el ámbito y en el seno de una familia. Dios trabaja en el ámbito de la familia. ¿Cuántas cosas comenzarían a cambiar si nosotros entendemos que es en el ámbito de la familia, en la unión de los miembros de la familia, en la búsqueda compartida, en el esfuerzo conjunto, donde Dios comienza a hacer la gran diferencia? Formamos parte de una familia de sangre y a veces tenemos nuestros inconvenientes, nuestras diferencias. A veces nos aguantamos, nos soportamos y nos cuesta el estar de acuerdo. La palabra de Dios enseña respecto de eso. Preste atención. Dice el Señor Jesús, si dos o más se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieran al Padre les será hecho. ¿Por dónde comienza? Por la puesta en acuerdo. Y a veces para ponerse de acuerdo es necesario bajarse de los lugares donde nos encontramos. A veces no nos queremos bajar del lugar donde pensamos que tenemos la razón. A veces no nos queremos bajar de la soberbia de ser el que toma la decisión o el que tiene la última palabra. Pero cuando logramos ponernos de acuerdo, cuando logramos unificar criterios, cuando realmente
definimos que vamos a librar esa batalla de manera junta y compartida, sabiendo que somos 2 o 3, más el Señor de nuestro lado, allí comienza a acontecer y a suceder el milagro que estamos esperando. Un milagro en el ámbito de la familia es lo que comienza a vivenciar esta mujer. Ella vertía aceite, llenaba la vasija, la hacía a un lado, solicitaba otra, volvía a acontecer lo mismo. Desde su vasija salía más aceite del que había. Indudablemente, si hablamos esto con un incrédulo, dirá: esto es una fábula, esto no tiene consistencia, es imposible pensar o creer en una cosa de estas. Pero hermanos, nosotros creemos por la fe que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, y creemos que así fue, y creemos que también ha sucedido en nuestras vidas milagros de distinta índole, de distintas características, en las cuales hemos visto la mano de Dios manifestarse sobre nosotros. Una vez que le acercaron la última vasija, habiéndola llenado, ella pide una más. Y ahí su hijo le hace saber que ya no hay más. Que ya no hay más, que ya completó, todos los recipientes que tenía fueron llenos. El Señor se manifestó en ese lugar, la gloria de Dios llenó todas las vasijas y ya no había forma de poder seguir adelante, sino que se había cumplido con aquello que se esperaba. Esa mujer podría haber tomado decisiones también basadas o pensadas en sus criterios personales, en su inteligencia, en su capacidad de negociar o lo que fuese, pero sin embargo, esa mujer que fue a buscar el consejo de Dios cuando todo estaba mal, cuando la situación apretaba, cuando el riesgo de pérdida era inminente, no se olvidó de dónde recibió el consejo. Esa mujer volvió al varón de Dios, volvió al profeta y le hizo conocer lo que Dios había hecho. Y entonces ahí una vez más, Dios entra en juego y una vez más el Señor da el consejo oportuno, el consejo que abriría la puerta de salida a la problemática por la cual atravesaba. Ve y vende el aceite. Ve y vende el aceite. Vende, pero no solamente vende, sino que ve, vende y paga tu deuda. Cancela lo que debes. Qué importante, mis amados hermanos, es poner finalización a los compromisos que tenemos y hemos dejado inconclusos. Qué importante es cerrar todo aquello que, por ser una deuda en nuestras vidas, también significa una atadura y significa un motivo de esclavitud. Qué importante es dejar las cosas bien. Ve y vende, y con lo que sobre, vive tú y tus hijos. El Señor produce un milagro de multiplicación, un milagro en el cual hace que esta mujer, que estaba verdaderamente angustiada, preocupada, que estaba viendo el proceso de la derrota de su vida venir sobre ella, pudiera alcanzar libertad, no solo para su vida, sino también para sus hijos. Rescatar su familia y tener la oportunidad de comenzar a llevar adelante un tiempo nuevo. Hermanos, Dios quiere en este tiempo también trabajar en nuestras vidas a través del proceso de multiplicación. Dios quiere que nuestra fe crezca de una manera multiplicada. Dios espera que nuestro esfuerzo sea multiplicado. Dios quiere que como iglesia nos propongamos metas para alcanzar que sean de la dimensión del Dios que tenemos. Tenemos un Dios grande, dejemos de pensar en chico. Tenemos un Dios grande, trabajemos en la dimensión del Dios que tenemos y experimentemos la grandeza del Dios que tenemos. Anhelamos para este año poder llevar adelante los grupos pequeños, un formato de trabajo como iglesia de generar proximidad con las personas para poder anunciar el Evangelio, para poder llevar a libertad a los cautivos,
para poder sanar enfermos, para poder traer luz a los ciegos. Anhelamos en este año ver la mano de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Y el Señor nos ve como esa familia que entrando a su casa, cerró su puerta, se retiró del mundo que la rodeaba para concentrarse en aquello que Dios le indicaba y recibió el consejo oportuno, y después de recibir el consejo hizo el paso a paso que el Señor le había indicado. Por eso este día miércoles queremos llevar adelante un día de consagración, un día de ayuno, de oración y proclamación de la palabra de Dios. Tal vez cada uno de ustedes tenga una situación particular, distinta, diferente de los demás. Algunos puedan ayunar en forma completa durante una determinada cantidad de tiempo, algunos pueden hacerlo en forma parcial, algunos lo pueden hacer de sólidos y de líquidos, otros pueden hacer de alguna otra cosa. De una u otra manera, piense que este día, miércoles 12, lo vamos a consagrar para buscar al Señor, para buscar el consejo de Dios como esta mujer lo buscó. Piense que ese consejo de Dios va a ser importante para su vida, para su familia, pero también va a ser importante y trascendente para nosotros como congregación. El Señor traerá luz, el Señor traerá ideas, el Señor traerá planes, el Señor traerá el diseño de su voluntad para nosotros, y de esta manera entonces podremos en obediencia aplicar el buen consejo de Dios, buscando que el milagro de la multiplicación, que el crecimiento de la iglesia pueda realmente concretarse en medio nuestro. El sábado estaremos trabajando en Corpus. ¿Cómo me gustaría que todos aquellos que puedan disponer de esa porción de tiempo que va desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, puedan ponerse en contacto y sumarse para esta tarea, para esta actividad? La iglesia tiene que estar presente, tiene que anunciar a Cristo. Las personas tienen necesidades. Cuando nos acercamos vemos que la brujería, que la hechicería, que el curanderismo toma protagonismo en la vida de las personas, y la iglesia está tranquila, cómoda, con el aire prendido, sin anunciar a aquel que transforma y que cambia vidas. Y somos nosotros los embajadores de Cristo, somos nosotros el vehículo. No podemos esperar que otro haga lo que a nosotros nos fue encomendado. El día sábado me gustaría que pudieran entrar en contacto con nosotros y pudiera estar participando de esta jornada en medio de una comunidad que necesita crecer, en medio de una comunidad que necesita vivenciar la mano poderosa de Dios, sacando los cautivos a libertad. Amados, querida iglesia, tenemos un Dios que a partir de lo poco puede hacer mucho. Tenga en cuenta eso. Tenemos un Dios que no conoce de limitaciones. Tenemos un Dios que nos acompaña cada vez que emprendemos en su nombre y colocamos nuestras vidas a servicio de manera incondicional. Permita que Dios haga de su vida una herramienta y un instrumento para la gloria del nombre del Señor Jesús. El Señor le ha llamado con llamamiento santo. El Señor le ha dado una salvación tan grande que nada ni nadie se la puede robar. El Señor ha hecho por su vida cosas grandes y extraordinarias. Todos nosotros acá hemos pasado por achaques, enfermedades, problemas, pérdidas. Todos nosotros, hermanos, hemos padecido y hemos sufrido, y esto forma parte de la vida. Pero no es un motivo o una razón para no invertir el resto de lo que nos queda de vida en el reino de los cielos. Hagamos la diferencia como iglesia. Trabajemos para que el reino crezca y se establezca. Recordemos que cada vida que es recuperada es una vida que es escrita en el libro en el cual un día se abrirá y tendrá la posibilidad de compartir la eternidad con nuestro Dios y con la iglesia del Señor. Quisiera en esta noche orar para pedir muy especialmente que el Señor esté en este tiempo multiplicando nuestro entendimiento. Que el Señor esté multiplicando
nuestro ánimo voluntario, nuestras ganas de servir. Que el Señor esté multiplicando en nosotros la fe, la capacidad de creer que cuando Él entra en juego, hace la diferencia favorable sobre su iglesia y sobre su pueblo. Quisiera que en esta noche todos y cada uno de nosotros saliéramos de este lugar en la seguridad y en la certeza de que el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Este Dios que hizo milagros, este Dios que modificó situaciones y condiciones, es el mismo Dios que está presente aquí en medio nuestro, es el mismo Dios que nos quiere hacer ver con nuestros propios ojos de manera protagónica las grandes maravillas que ha preparado para su pueblo, para este tiempo, para esta iglesia en lo particular. Le invito a inclinar su rostro allí donde está y juntos buscar la presencia de Dios y la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche hemos leído tu palabra y hemos visto, Señor, de qué forma y de qué manera tú has intervenido en la historia de una forma tremenda, Señor, salvando no solo a una mujer, sino a dos jóvenes que habrían de perderlo todo. Y así como lo hiciste con ellos, también lo puedes hacer con nosotros. En esta hora queremos pedirte muy especialmente que tu Espíritu venga sobre nuestras vidas, toque nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de tomar decisiones y que podamos ser inspirados por ti, Señor, para todo aquello que tú has planificado, diseñado y a lo cual nos invita a ser parte. Te rogamos en el nombre precioso de Jesús, que todos aquellos que hoy están atravesando por un momento de batalla, de lucha, que todos aquellos que tal vez están siendo oprimidos, que todos aquellos, Señor, que están siendo perturbados, incomodados, que todos aquellos, Señor, que están sufriendo momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad, de pánico, puedan recibir en este tiempo la sanidad que tú tienes para los hijos. Y ayúdanos a que con tu mano poderosa, Señor, y con tu palabra viva y eficaz, podamos ser direccionados y llevados al encuentro de la salida que tú has diseñado y preparado para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Bendice, Señor, aquellas cosas que pusiste en nuestro corazón para desarrollar en el transcurso de este año. Danos los recursos, danos la fe, danos la fuerza, la sabiduría, pero por sobre todas las cosas, Señor, que tu presencia nos acompañe de manera tal que podamos salir más que vencedores, más que victoriosos, en el precioso nombre de Jesús.